Con Karina y Scarlett. No sé. Hay como una logística rara, ¿cierto? Bueno. Nuevamente, buenas noches para todos. Buenas noches, pastor. Gracias, Peli. Gracias por contestar así con esas ganas que nos impregna a todos de entusiasmo y de alegría. Bueno, hoy vamos a ver un tema que he titulado Promesas y Premisas. No sé si a usted le ha pasado que alguna vez ha sentido que hay promesas de Dios en la Biblia y que usted como que las siente suyas, pero no se cumplen en su vida. Y tal vez estamos viendo la mitad de la ecuación. Y por eso hoy vamos a ver la relación que hay entre las promesas y las premisas de la Biblia. Pero quiero empezar hablando de las promesas. ¿Sabía usted que la palabra promesa en singular o plural promesas aparece más de 1000 veces en la Biblia? No es que haya más de 1000 promesas, no. El dato es muy específico, que la palabra promesa o promesas de forma literal está en la Biblia más de 1000 veces. Y un académico le dio por hacer un estudio a la Biblia y descubrió que en la Biblia hay más de 8000 promesas. Ya no la palabra promesa, ya son promesas como tal, porque no todas las promesas de la Biblia Dios dice, yo prometo. Entonces hay muchas más promesas que la palabra promesa escrita. Sin embargo, la sola palabra ya supera expectativas, más de 1000 veces en la Biblia. Y hay más de 8000 promesas. Significa que el tema de las promesas es algo que no debemos ignorar para nada. Solo con que hubiese estado una sola vez ya era suficiente. Pero estamos viendo por miles. ¿Qué son las promesas de Dios? Son como pólizas de seguro, pero divinas. Cuando tú tienes una póliza de seguro y sabes lo que esa póliza cubre, tú no te preocupas. Pero cuando tú no conoces lo que la póliza de seguro cubre, entonces te preocupas. Y el problema es que la gente mayormente no conoce las promesas de Dios. Y por aquí saqué mi póliza de seguro. Y tengo que confesarles algo. No la conozco muy bien. Yo todavía no sé cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia. Lo único que sé es que si me equivoco en una de las dos, el bill me va a llegar mucho más costoso. Eso es lo único que yo sé. Bueno, según mi póliza de seguro, dice que una medicina genérica yo debo pagar entre el 0 y el 10%. Si es una brand, yo debo pagar entre 20 y 30%. Si es una medicina especializada, como de tercer nivel, debo pagar yo entre el 40 y 50% de la medicina. Si voy a un emergency room, debo pagar el 20% del total. Si voy a un médico normal, pago $10, o un especialista pago $25. Y con este tema de los porcentajes, pues a mí sí me preocupa ir al médico. A veces aguanto lo que más puedo, por evitar los sobrecostos, porque son altos costos versus ingresos y capacidad de cubrir esos costos. Entonces, la Biblia está llena de pólizas, pero son pólizas confiables, que usted puede saber a qué atenerse. En estos días, José Guadalupe García, alias el esposo de Dani, tuvo un accidente en su carrito. Su carrito se fue a pérdida total, él tuvo cierto maltrato, pero cuando José David supo que
no eran mayores, pues ya hizo las preguntas de rutina. ¿Qué póliza tenía? ¿Qué seguro tenía? No, la persona que chocó fue la persona culpable y tenía State Farm. Y David dijo, no, State Farm es muy bueno. Va a salir ganado materialmente hablando, porque el golpe pues nunca nadie sale ganando, ¿no? Pero eso es como la seguridad que dan ciertas marcas y ciertas pólizas. Ahora yo pregunto, ¿será que la palabra de Dios no debe darnos una seguridad infinitamente mayor a State Farm, a Allstate o cualquier otra marca de seguro que pueda ser relativamente confiable? Permítame decirle que en la Biblia hay cantidad de promesas de diferentes temas. Promesas de sanidad, promesas de victoria, pero no victoria Madeleine, sino de ser victoriosos. Hay promesas de esperanza, hay promesas de consuelo, hay promesas que tienen que ver con el cielo, con el éxito y con muchos otros beneficios. Continuemos. Vamos a ver 3 verdades fundamentales acerca de las promesas de Dios. Y vamos con la primera verdad. La primera verdad nos dice que Dios quiere que base mi vida ¿en qué? En sus promesas. Dios no quiere que base mi vida en cómo me siento, en mis emociones, en mis sentimientos, ni siquiera en las reglas de la Biblia. Sino Dios quiere que base mi vida en las promesas de la Biblia. Y son grandes, y son muchas. Hay más de 8,000 en la palabra de Dios. Y esa es la póliza de seguro que Dios tiene para nosotros. Entonces, estamos hablando de 3 verdades fundamentales que tienen que ver con las promesas de Dios. Primera verdad fundamental: Dios quiere que yo base mi vida en las promesas. Segunda, hay 2 tipos de promesas. Hay promesas incondicionales y promesas condicionales. Voy a hablar primero de las incondicionales. Significa, las promesas incondicionales, no hay ataduras, no dependen ni de mí ni de ti, no tengo que hacer nada para que sucedan. Dios las promete y las cumple sí o sí. Y esas son las promesas incondicionales. Por ejemplo, Jesucristo prometió volver a la tierra. Y eso no depende si tú te portas bien, te portas mal, yo me porto bien, yo me porto mal. Es una promesa incondicional. La vamos a ver cumplida, pase lo que pase. Pero también hay promesas condicionales que tienen que ver con nuestra fe y nuestra obediencia. Esta sí tiene que ver con nosotros. En otras palabras, Dios dice, si tú haces esto, entonces yo cumplo esta parte. Esas promesas están condicionadas y si tú las incumples, pierdes el derecho a esas promesas. Por ejemplo, hay promesas incondicionales como, después de que tengo a Jesús en el corazón, ya soy hijo de Dios para siempre. El ser hijo o no hijo, una vez que ya soy hijo, no depende de mi comportamiento. Es una promesa ya incondicional, una vez se adquiere. Pero hay muchas promesas que sí están condicionadas. Y a esas condiciones le vamos a llamar premisas o mandamientos. Por eso el tema se llama promesas y premisas. Y de esto se puede hacer un seminario extenso, pero pues vamos a ver qué podemos resumir el día de hoy. Tercera verdad fundamental de las promesas. ¿Por qué Dios hace promesas? Por 2 razones fundamentales. La primera razón por la cual hay más de 8,000 promesas en la Biblia es para enseñarnos a confiar en Dios en los momentos difíciles. ¿Qué hacemos cuando estamos pasando momentos difíciles? Tenemos que promesas de Dios para confiar. Miren lo que dice el Salmo 119:50. Tu promesa me da vida y es mi consuelo en medio del sufrimiento. Si estuviéramos en el cielo ya no necesitaríamos promesas. Estamos en un mundo caído donde las cosas no marchan como queremos.
aquí en este mundo necesitamos promesas. Salmo 119, 114 dice: tú eres mi refugio y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Cuando la situación es desesperanzadora, cuando las circunstancias son contrarias, cuando el dolor invade mi corazón y la preocupación se agita en mi alma, tengo promesas de Dios. Segunda razón, ¿por qué Dios hace promesas? Para hacernos más parecidos a Él. ¿Cuál es la meta de todo creyente? Parecerse a Cristo. ¿Sí? Nuestra meta siempre es Cristo. Su meta nunca va a ser ni el pastor, ni un diácono. No, su meta es Cristo. Cuando usted se va a comparar, no se compare siempre con alguien que haga las cosas peor que usted, porque eso aumenta mi carácter mediocre. Siempre debo compararme con el que lo hizo todo correcto, que es Jesús. Entonces, la meta de todo creyente es Cristo. Y la Biblia lo dice, que la meta inclusive de Dios en su vida es hacerle parecido a Cristo. Miremos lo que dice 2 Pedro 1:4. Por medio de ellas, Dios nos ha dado sus preciosas y magníficas, ¿qué? Promesas. ¿Para qué? Para que ustedes, luego de escapar de la corrupción del mundo, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. En otras palabras, las promesas de Dios son magníficas y preciosas y nos ayudan a parecernos a Cristo. ¿Cómo una promesa, pastor, me ayuda a parecerme a Cristo? Bueno, Cristo confió en todo lo que el Padre le dio. Cristo fue a la cruz aún a sabiendas que nadie hasta ese momento había resucitado al tercer día. Y Jesús confió en la palabra del Padre. Entonces, cuando nosotros confiamos en las promesas del Padre, nos parecemos a Cristo, porque Cristo confió en la palabra del Padre. La Biblia dice que Dios trabaja en nuestras vidas a través de promesas. Las promesas que Dios nos hace nos ayudan a desarrollar y fortalecer nuestra fe. Tercer punto de hoy. Voy a hacer una pequeña evaluación. Habíamos hablado que la Biblia tiene una cantidad de promesas en diferentes áreas. Pero ¿sabe usted cuál es el tema más recurrente, relacionado con las promesas de Dios? La generosidad. La generosidad es el tema que tiene más promesas de Dios si cumplimos la premisa de ser generosos. No hay otro tema en la Biblia que tenga un mayor número de promesas de Dios que la generosidad. ¿Y por qué, pastor? Porque primero que todo, Dios es generoso y quiere que aprendamos a ser como Él. En estos días que estoy disfrutando mi etapa de abuelo, pues veo algunas cosas en mi nieta que vi en su padre cuando era pequeño. Y cuando se lo dicen al padre o cuando se lo dicen a la madre, pues esto genera orgullo. Oh, sacó los ojos de, sonríe como. No sé si se han dado cuenta, pero Emma Grace tiene un hoyuelo en la cara, uno solo, idéntico que mi esposa. Mi esposa no tiene dos hoyuelos. Ella le robaron uno y le dieron uno y el otro se lo quitaron. No alcanzó para los dos cuando le hicieron. Se lo guardaron para él. Está buena esa aplicación. ¿Sí? Entonces, mis amados, cuando somos generosos, Dios papá dice, ese es mi hijo. Se parece a mí porque yo soy generoso. Entonces, ¿por qué la generosidad tiene tantas promesas? Porque Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él, porque Él es generoso. Miren lo que dice Juan 1:16. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. La segunda razón por la cual hay tantas promesas de Dios con respecto a la premisa de la generosidad es porque Dios reta nuestro egoísmo. Normalmente cuando recibimos un regalo, cuando recibimos un pago o algún recurso económico, lo primero que pensamos es cómo podemos este dinero gastarlo en, primero, pues uno piensa en sus necesidades básicas, compra allí, compra acá,
me quedó algo, uy, voy a comprar lo que yo siempre quise. Y si por allá se viene un pensamiento de, ¿y qué tal si con ese dinero honras a tu papá o a tu mamá? Casi que reprendemos al diablo por esos pensamientos negativos que llegan. ¿Sí? Casi que hasta invocamos a Dios y Dios me guarde de yo invertir el dinero en eso, ¿no? Entonces, mis amigos, Dios quiere, ya estoy como en mi encuentro con Dios, mis amigos. ¿Quién me ama? Dios quiere que rompamos el egoísmo, porque Él sabe que ser generoso es difícil. Es difícil. Y por eso Dios nos recompensa, porque aprendemos a ser como Él. Hay cualquier cantidad de promesas con respecto a la generosidad. Por tiempo, solo vamos a tomar 9 promesas. 9 promesas si somos generosos. Y ese es el cuarto punto, y este es el desarrollo del tema central de hoy. Vamos a ver qué pasa si aprendemos a ser generosos. Primera promesa, me irá bien, anótelo ahí, escríbalo en su bosquejo, la palabra bien, me irá bien. Dios promete que me van a pasar buenas cosas, y mire lo que dice la escritura, el que es generoso, ¿qué? Será bendecido. Ahí hay una premisa y una promesa. ¿Cuál es la premisa? Ser generoso. ¿Cuál es la promesa? Bendecido. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres disfrutar de la bondad de Dios? ¿Quieres que te pasen cosas buenas? ¿Qué debes hacer? Ser generoso. Aprender a ser generoso. Vamos con la segunda. Esta es una de mis favoritas de las 9. Tengo 2 favoritas. La segunda y la última. Dios promete que mis hijos serán bendecidos. ¿Te gusta esta o no? Sí, es lo mismo. Mucho. Puede ser, los que son padres, puede también calificar como una de sus favoritas. Mire lo que dice el Salmo 37, verso 26. Los justos están siempre dispuestos ¿a qué? A dar y a prestar. Sus hijos serán una bendición. ¿Cuál es la premisa? Estar dispuesto a dar. ¿Cuál es la promesa? Sus hijos serán una bendición. Cuando soy generoso, la bendición no solamente es en la promesa 1, sino la promesa 2 para la siguiente generación, para los hijos de mis hijos también. Si hay algo que yo estoy contento, es que yo sé que a mis hijos les va a ir bien, y a mis nietos, que todavía faltan 5, ya vienen por ahí conmigo. Sí, mínimo 6, mínimo media docena. Y eso porque los tiempos han cambiado y ahora hay que tener menos hijos. Pero yo espero que mis nietos, tómese el plural como mayúsculo, que mis nietos sean bendecidos. Angie y yo tenemos 29 años de casados, ya en este año cumplimos 30 años de matrimonio. O sea que empezamos desde chiquitos juntos. Y desde que nos casamos, durante estos 30 años de matrimonio, hemos aprendido a ser generosos. Y por eso Dios nos ha bendecido durante estos 30 años de matrimonio. Tercera promesa, si soy generoso. Dios promete bendecir mi trabajo o mi negocio. Coloque ahí la palabra bendecido. Mi trabajo, mi negocio será bendecido. Miremos lo que dice Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Cuál es la premisa? Honrar al Señor. ¿De qué manera? Con los primeros frutos.
cuando tú tomas de tus ingresos la primera décima parte de tus frutos, estás honrando a Dios. No conozco absolutamente nadie que no le alcance para diezmar. ¿Sabe por qué? Porque de todo lo que yo recibo, si lo primero que hago, porque aquí la Biblia habla, eso son primicias. Si de lo primero que yo recibo, lo primero que yo hago es sacar la décima parte, como está escrita en la Biblia, ¿cuándo no me va a alcanzar? Siempre me va a alcanzar. Oh, claro, la matemática y la lógica humana dice, pastor, no me va a alcanzar para otras cosas. Y es posible que no le alcance para otras cosas. Pero el diezmo bíblicamente debe ser lo primero. Y si es lo primero, siempre va a alcanzar. Nunca va a haber escasez para no diezmar. Puede haber escasez para otros gastos. Pero siempre va a alcanzar cuando lo hago en el orden bíblico. ¿Y cuál es el orden bíblico? Honra al Señor con tus riquezas, tus bienes materiales, y con los primeros frutos de tus cosechas. Esa es la premisa. ¿Y cuál es la promesa? Tus granos se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Vamos a contextualizar el texto porque estoy seguro, en lo que les conozco, que aquí ninguno ni tiene graneros ni tiene odre para depositar cántaros o vasijas para depositar el producto de la vid o de la uva, o el vino, o el jugo de uva. Pero cuando la Biblia está hablando de esto es porque en ese momento el pueblo de Dios, ¿a qué se dedicaba? Principalmente a la agricultura. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Si yo honro a Dios con lo primero, es la premisa, la promesa es mi trabajo, a lo que yo me dedique. Mi profesión será bendecida. Miren lo que dice Proverbios 11:25. El que es generoso, prospera. ¿Quieres prosperar en tu trabajo? Tienes que cumplir con su premisa. Miren lo que dice Deuteronomio 15:10. No seas mezquino, sino que generoso. Así el Señor tu Dios bendecirá. ¿Qué bendecirá? Todos tus trabajos. Y todo lo que ¿qué? Y todo lo que emprendas. Angie, mírate si abajo por los niños hay más de 2 personas y lo demás que son. El Señor bendecirá todo lo que emprendas. ¿Cuál es la premisa? Ser generoso. No ser mezquino y ser generoso. ¿Y cuál es la promesa? El Señor bendecirá todo nuestro trabajo. Si quieres activar la bendición de Dios sobre tu trabajo, debes ser generoso. Llevamos 3 promesas de la generosidad. ¿Soy bendecido yo? ¿Son bendecidos mis hijos? ¿Es bendecido mi trabajo? 4, seré más feliz. Coloque ahí la palabra feliz. Hechos 20:35 dice: recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha o felicidad en dar que en recibir. Cuando uno es niño y se llega la época de Navidad, es una de las épocas más felices del año para un niño, porque en Navidad los niños reciben regalos. Reciben regalos. Pero esto es síntoma de inmadurez. Cuando yo maduro, a un padre se le hace más feliz darle un hijo. O sea que el dar es un síntoma de madurez. Y el preferir recibir al dar es un síntoma de inmadurez. Pero si aprendo a dar, seré más feliz. 5ª promesa. Dios promete
que si aprendo a dar como Él da, con generosidad, mi influencia crecerá. Coloque allí la palabra crecerá. Mi influencia crecerá. Proverbios 11:24 dice: el mundo de quien es generoso se ensancha cada vez más. Y cómo me gusta esta expresión. El mundo de quien es generoso se ensancha cada vez más. Si tú quieres que tu mundo se reduzca, que tu mundo se bloquee y se llene de muros a su alrededor, entonces sé tacaño. Pero si tú quieres que tu mundo se ensanche, que tu mundo se amplíe, entonces debes ser más generoso. Algo que he visto en mi vida personal es que gracias a la generosidad, Dios ha ampliado mi mundo. Mi mundo se ha ampliado. El Señor me ha permitido hallar gracia ante gente de renombre. No digo importante, porque importantes somos todos para el Señor. Pero Dios me ha permitido hallar gracia y aún tener amigos reconocidos. Porque el que es generoso, dice la Escritura, su influencia crece. Dice, su mundo se ensancha. Ese es el quinto beneficio de la generosidad. Vamos para el sexto. Si soy generoso, si aprendo a dar, ¿qué va a pasar al final? Tendré más. Y así funciona la economía de Dios. Hay un juego que a Dios le gusta jugar, y es el juego del dar. Tú le das a Dios, y Dios te devuelve para que le des a Él y le des a otros. Y el Señor te dice, ¿quién dio más? No, Señor, pero yo ahora quiero dar más. Y tú vuelves y das más, y el Señor siempre te va a dar más de lo que tú diste. Y te aseguro que en ese juego siempre perderás. Pero perderás gozosamente, porque el perder significa que Dios me ganó en dar. La Biblia dice en Lucas 6:38, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida generosa, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Imagínense que usted llega a un lugar donde venden comida y usted paga un dinero por todo lo que le quepa del saco. Usted lo primero que hace es llenarlo generosamente. Usted llena el saco y luego, como usted sabe que vale lo mismo, ¿qué es lo siguiente que usted hace? Aprieta lo que está, lo manda para el fondo para que le quepa más encima y vuelve y llena. Y luego usted sacude, porque cuando usted sacude se reacomoda algo y hay un poco más de espacio. Y por último, usted echa hasta que ya puramente se le está desbordando la comida. La Biblia habla 4 tipos de medidas. La Biblia habla de la medida generosa, la apretada, la sacudida y la desbordante. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que conforme a ustedes den, a ustedes se les da. Si ustedes dan una medida generosa, recibirán una medida generosa. Si ustedes dan una medida apretada, van a recibir esa medida más que generosa, apretada. Si ustedes dan una medida sacudida, Dios va a sacudir para que le quepa más a su bendición. Y si ustedes dan una medida desbordante, así será. Así será. La forma en que yo doy será la misma forma en la que recibiré. Ahora, no puedo ser como Cristo, ni parecerme a Cristo, si no soy generoso.
La Biblia dice en Juan 3:16, que para muchos es el versículo más importante o crucial de la Biblia, y si hubiese que forzosamente resumir el Evangelio en un texto, tal vez sería Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amor está relacionado ¿con qué? Con dar. Usted puede dar sin amar, pero es imposible que usted ame sin dar. Es imposible que usted diga, amo a mis hijos, pero soy mezquino con sus necesidades, no los amas. Es imposible amar sin dar. Y amar se resume en 3 letras. Dar. D-A-R. Amar es dar. ¿Y sabe qué significa D-A-R? Estar dispuesto a recibir. Si queremos aprender a amar, tenemos que aprender a dar. Miren lo que dice Proverbios 11:24. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Siempre se recibe más de lo que doy. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. Dios está diciendo que yo mismo determino cómo voy a vivir mi vida. ¿Qué tan bendecida voy a vivir mi vida? Proverbios 19:17 dice, si eres bondadoso con el pobre y le haces si eres bondadoso con el pobre, le haces un préstamo al Señor, Él te lo pagará con creces. En otra versión dice, Él te lo pagará con intereses. Dios está diciendo que dar es una inversión. Pero recuerda, al primero que le tienes que dar es al Señor. La primicia, la primera 10ª parte. 7ª promesa de dar. ¿Qué pasa si yo doy? ¿Qué hará Dios? Suplirá todas mis necesidades. La Escritura dice, si tú aprendes a ser generoso, si no cierras la mano, si abres tu corazón para dar, yo supliré todas tus necesidades. Miren lo que dice Filipenses 4, del 17 al 19. No es que yo busque regalos, está hablando Pablo a la iglesia de Filipo. Lo que busco es la ganancia que abunde en su cuenta. He recibido todo, dice, y tengo de sobra. Estoy abundantemente satisfecho. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es decir, la iglesia envió una ofrenda para poder sostener la vida de Pablo y que Pablo pudiera seguir abriendo iglesias. Y miren lo que dice Pablo. Es una ofrenda fragante, un sacrificio acepto y que agrada a Dios. Así que mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Entonces, este es uno de los versículos más maltratados, contextualmente hablando, al lado de Filipenses 4:13. Filipenses 4 es uno de los capítulos más aporreados de la Biblia. ¿De acuerdo a qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué es uno de los versículos más aporreados? Porque ahí está hablando Pablo de que Él es capaz de vivir en escasez y en abundancia. Y es capaz de vivir en escasez porque en la escasez Dios lo fortalece. Y siempre lo descontextualizamos y lo usamos como que este es el Kamehameha de los cristianos. Como que yo saco los superpoderes, yo digo, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sale un poder extraño. Pero la Biblia me está hablando es que Dios me da poder para sobrevivir la escasez. Otro versículo maltratado de Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿cuál es la premisa? La promesa es que Dios suplirá todo lo que me falte. Pero ¿cuál es la premisa? Dar para la obra de Dios. Mira el contexto. ¿Qué está hablando Pablo? Como ustedes dieron para el sustento y el mantenimiento de la obra de Dios, como ustedes fueron generosos, quiero decirles algo. Esto ha sido una ofrenda grata para Dios.
un sacrificio agradable, se sacrificaron para dar. Dios lo ha visto con agrado. Entonces, quiero decirles que gracias a su generosidad, a la premisa del dar, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. Pero por eso muchas veces no vemos las promesas cumplidas en nuestra vida, porque no vivimos las premisas. Y promesa sin premisa, a no ser que sea una promesa incondicional, es una ecuación a medias. Jesús dijo, me aseguraré de darte todo lo que necesites. Escuche muy bien, no todo lo que deseas. Dios promete suplir no tus necesidades, tus necesidades. No responder a tu codicia y a tus deseos, sino darte lo que tú necesitas. No tus antojos, todo lo que tú necesitas. Si tú le pides al Señor un Rolls Royce, que es un carro de altísima gama, ¿eso es una necedad o una necesidad? Puede ser necedad si el presupuesto no da para mantenerlo. Si da para mantenerlo pues te compraste un carro de acuerdo a tu ingreso. El que tiene para comprarlo pues tampoco es malo, porque siempre y cuando sea generoso. No es malo que ande en un Rolls Royce. Pero comprar el carro para que luego se lo apaguen a la tercera cuota, le apaguen el Rolls Royce, pues entonces eso no fue una necesidad, sino fue una necedad, porque no daba con tu presupuesto. Dice el versículo, el Proverbio 28-27, al que ayuda al pobre, no le faltará nada, nada, ni sustento emocional, físico, mental, espiritual, el que ayuda al pobre. Y aún a través de la iglesia se puede ayudar al pobre. Nosotros hemos sido una iglesia dadora. Nosotros hemos sido una iglesia que, cubriendo las necesidades de la iglesia, hemos ayudado por cantidad de personas. Luego, aún en la obra de Dios, estás también ayudando al necesitado. Promesa número 8. Dios promete que si soy generoso, multiplicará lo que yo dé. Coloque allí la palabra multiplicará. Hay muchos ejemplos en la Biblia. La verdad no sé en cuál elegir. Si la viuda de Sarepta, que dio lo último que tenía. Si aquel niño gordito que dio sus 5 panes y sus 2 peces. Y pastor, usted puede saber que es gordito, porque un niño inapetente, yo no me imagino que de lonchera la mamá le empaque 5 panes y 2 pescados. Tenía que ser un niño de buen comer. Un niño de buen comer. 5 panes, 2 peces. ¿Qué hace Jesús? Lo toma. Porque todo lo que pongo en las manos de Dios, Dios lo toma, lo bendice, lo multiplica. Resultado, 5,000 hombres alimentados, sin contar mujeres y niños. Eso que más necesitas en tu vida, dáselo a Dios, para que lo bendiga y lo multiplique. Necesitas más dinero, dale a Dios dinero. Necesitas más tiempo, dale a Dios de tu tiempo. Necesitas más energía, dale tus primeras energías del día a Dios en un encuentro personal con Él. La Biblia compara el ser generoso con el plantar semillas. Mire lo que dice 2 Corintios 9, del 10 al 11. El que le suple semilla al que siembra, esta es la premisa, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Dar es como sembrar. Y Dios me quiere enseñar a dar, porque cuando yo me desprendo tengo que confiar en que Dios me va a dar más de lo que yo he sembrado. Ahora, cuando plantas una semilla,
¿recibes a cambio una semilla? ¿Qué recibes a cambio? Nunca nadie ha plantado una semilla y ha recibido una semilla. Una semilla, y generalmente ni siquiera da un fruto, da mucho fruto. Por aquí hay algo. Por aquí vi algo. Ya. ¿Qué es esto? Mazorca, maíz, elote, choclo. ¿Cómo más se conoce? Jojoto. ¿Cojoto? Jojoto. ¿Cojoto? ¿Cojoto? Me hace parecerme a Santa Claus. Jojoto. Yo agarro un grano de jojoto. Agarro un grano de jojoto y lo planto. Ese grano que yo planté, déjenme ser colombiano aquí, de mazorca, al pasar el tiempo, si es buena tierra, me va a dar un tallo. El tallo me puede dar, si es buena tierra, entre 4 y 5 mazorcas. Es decir, que un solo grano de mazorca, choclo, está bien, jojoto, elote, un solo grano me da cientos y hasta miles de granos. Pues la Biblia compara el dar con plantar una semilla y dice que Dios es el que le da la semilla. Es más, esa semilla me la dio el mismo Dios, pero tengo que soltarla, sembrarla, y este es el principio de la multiplicación. Dios dice, yo lo multiplicaré y lo devolveré multiplicado. Así como le doy semilla al que siembra, así te doy a ti dinero para que lo inviertas para el bien, no solo para tu bien, para el bien. Dios te deja a ti decidir el tamaño de tu cosecha. Mire lo que dice 2 Corintios 9:6. Recuerden eso. El que siembra escasamente, es porque Dios nos deja, nos dio libre albedrío, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Yo defino cómo mi vida será bendecida. ¿Y cómo? De acuerdo a cómo yo dé. Pocas semillas, poca cosecha. Muchas semillas, con mucha fe, muchas cosechas. Semillas extravagantes, cosecha extravagante. Pero ahora, hijos del Dios Altísimo, la cosecha no es inmediata. Hay tiempo para todo. La siembra es una temporada y la cosecha, que es el tiempo de recoger el fruto, es otra temporada. Porque a veces creemos que Dios es como una máquina de Las Vegas. Entro al casino, meto la moneda, abro la palanca y me gané el premio gordo. A ver, démelo de una vez y lo quiero ya. No. La Biblia dice que el tiempo de sembrar es uno, el tiempo de recoger es otro. Hay un versículo muy interesante que no es tan fácil de comprender, pero hoy lo vamos a ver. Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo encontrarás. En el río Nilo, en Egipto, en el antiguo Egipto y aún en la Mesopotamia, cuando habían inundaciones de los ríos, los agricultores no entendían por qué, pero empezaron por error y luego se dieron cuenta que les funcionó. Cuando los ríos desbordaban, ellos tiraban las semillas y se iban. Y al tiempo llegaban y muchos eran sorprendidos con tremendas cosechas, porque tal vez el agua de la inundación tenía, claro, eso puede tener una explicación científica, ciertos sedimentos que hacían que la tierra se volviera fértil y diera producción. Pero Dios lo toma para enseñarnos que entre el tiempo en que yo pongo el pan en las aguas, la semilla de trigo en las aguas, y el tiempo en que lo voy a hallar, pueden ser aún muchos días. Miren lo que dice.
echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo encontrarás. ¿Qué está diciendo el Señor? Un día serás recompensado. Porque hay un tiempo entre sembrar, cosechar, plantar, cosechar, dar y recibir. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Si todo fuera inmediato e instantáneo, nadie confiaría en Dios. Confiaríamos en lo que nosotros estamos haciendo. Pero el tiempo nos enseña a tener fe, y por eso Dios usa al plantador de semillas como una metáfora para el generoso. Porque hay un tiempo para ser generoso y hay un tiempo para recibir la bendición y la generosidad de Dios. Alguien después de un mensaje del diezmo, digo, pastor, yo no creo en el diezmo. ¿Por qué? Porque Dios no me ha bendecido. Ok. ¿Y cuándo empezaste a diezmar? La semana pasada. No había pasado una temporada. ¿Sabe qué quiere Dios? Ver cómo desarrollas el hábito y aprendes a confiar en Él primero. Eso quiere el Señor. Permítame leerles un testimonio de un hombre que ha sido uno de mis mentores. Él está vivo. Recuerde que debemos tener modelos muertos, mentores vivos. Y ha sido uno de mis mentores, un hombre que admiro mucho. Ha dado conferencias en la ONU, en el Congreso de los Estados Unidos. Ha sido asesor presidencial, o sea, no estamos hablando de cualquier persona. Y es pastor. Y tiene un corazón increíble ese hombre, se llama Rick Warren. Permítame leerles un testimonio, aquí lo tengo en mis apuntes, un testimonio de él. Y lo voy a leer en primera persona porque así lo agarré. Dice Rick Warren: yo aprendí generosidad a una edad muy temprana. De niño mis padres me daban 3 pequeños sobres y después 3 alcancías de cochinito. Y si mi mesada era 15 o 25 o 75 y después al crecer eran $3. Un sobre decía diezmo, otro ahorros y otro gastos. Y si me daban ese dinero desde pequeño me enseñaron: no puedes salir y gastarlo todo en ti. Tienes que aprender a ahorrar. Le pagas a Dios primero, eso es diezmar. El segundo te pagas a ti, eso es ahorrar. Y luego pagas el resto. Pero si no le pagas a Dios primero y no te pagas a ti, no estás ahorrando nada, ni recibiendo la bendición de Dios en tu vida. Vas a estar siempre en deuda toda tu vida. Así que aprendí fácil. Y obviamente, cuando ganaba $3, $1 iba para mi diezmo, 1 para ahorro y otro para mí. Es decir, de niño diezmaba el 33%, no el 10%. Pero he diezmado toda mi vida y Dios me ha bendecido. Luego, cuando fui a la universidad, empecé a aprender a dar en fe. Y recuerdo un tiempo específico que tenía un gasto escolar de $500. Le debía 10 también a un amigo que me prestó para la gasolina y solo tenía 50 en el banco. Y sabía que esos 50 no pagarían mi gasto escolar, o los 10 que le debía a mi amigo. Así que recuerdo leer el versículo, dase y te será devuelto. Y leí el versículo sobre la siembra y la cosecha y todas las promesas. Así que fui, saqué esos 50 del banco y decidí donarlos a la Sociedad Bíblica Americana. ¿Por qué? No sé, pero pensé, ellos hacen Biblias para darlas alrededor del mundo. Mandé la donación de 50 a la Sociedad Bíblica con una nota que decía: soy un estudiante universitario hambriento y tengo unos gastos, pero este dinero no los iba a cubrir, así que pensé mejor donarlo y confío en que Dios cumplirá su promesa que dice: da y te será dado. Y si alguien lee esta carta, ¿orarías por este estudiante? ¿Y sabes qué? En un mes después me invitaron a hablar en una iglesia en el centro de Los Ángeles. Y hablé viernes y sábado en la noche y domingo en la mañana a sus jóvenes. Y cuando terminaron esa noche, el pastor de la iglesia se paró y dijo: vamos a tomar una ofrenda de amor para este joven Rick Warren. Y yo pensé: oh, grandioso. Yo no planeaba recibir nada, solo lo hacía por la experiencia y porque me importaban los jóvenes. Así que levantaron la ofrenda y la pusieron en un sobre. De hecho, me dieron un cheque y estando en mi dormitorio lo abrí y había $565.
Lo que significa que tenía 500 para el gasto escolar, 10 para mi amigo y 55 para el diezmo de ese regalo. ¿Creen que eso me convirtió en un creyente del dar en fe? Mira, puedes dar por la razón o por revelación. Al dar racionalmente, ves tu cuenta y dices, no puedo dar. Cualquiera puede dar por razón. No tienes que creer ni ser cristiano. No hace falta fe para dar por razón. Tengo esto, puedo dar esto. Pero dar por revelación, es decir, Dios, ¿cuánto quieres por medio de mí? ¿Cuánto quieres dar? Esta es una prueba de fe. Y muchas veces, una y otra vez lo he hecho, cientos de veces, donde mi esposa Kate y yo orábamos. Y Dios nos daba un número tan enorme que decíamos, no podemos dar eso. Recuerdo en uno de los primeros programas de construcción de Sadelbach, una iglesia con más de 40,000 miembros hoy día, que empezó en una casa, nos comprometimos a dar una cantidad igual a mi salario entero de 3 años. Y pensé, ¿y cómo vamos a vivir 3 años sin mi salario? Pero fuimos llamados a dar eso, y de forma milagrosa Dios se encargó. Y Dios lo ha hecho tantas veces que ahora lo hago sin pensarlo. Yo sé que Dios cumple sus promesas en cuanto al dar. Así que mi esposa Kate y yo, cuando nos casamos, empezamos a diezmar. Bueno, él habla de su aniversario número 51, y el primer año de casados, empezamos a diezmar el 10%. Al final del primer año, subimos al 11%. Al final del segundo, al 12%. Al final del tercero, subimos al 13%. Llegamos a dar el 15%. Los primeros años. ¿Por qué lo hicimos? No le dijimos nada a nadie por casi 30 años. Así que no era para presumir. Ni tratábamos de impresionar a Dios, ni impresionar a nadie más. No le dijimos a nadie durante años. Pero cada vez que doy, rompo el control del materialismo en mi vida. Cada vez que doy, mi corazón se hace más grande. Cada vez que doy, me hago más como Jesús. Y quiero ser así. Así que cada año aumentamos nuestro dar al Señor. Y hubo tiempos en que la despensa estaba vacía. Y el año muy difícil. Pero aún así, aumentamos nuestro dar porque queríamos dar más. Y otros años, cuando teníamos, bueno, ya saben. Y otros años cuando teníamos. Bueno, ya saben, escribía un libro. Me daban un aumento o algo así. Y subíamos el dar un porcentaje más. Hasta que finalmente, y ya durante muchos años, los últimos años, mi esposa y yo hemos dado el 91% y hemos vivido con el 9%. Y la gente a menudo me pregunta, ¿por qué crees que Dios te eligió para escribir el famoso libro Una vida con propósito? Cuyas ventas en todas sus ediciones alcanzaron los 50 millones de copias y es el libro de no ficción más vendido en la historia. Ha vendido más de 15 millones solo en inglés y se ha vendido en 137 idiomas. Pues eso generó mucho dinero, millones de dólares. Y me preguntan por qué Dios te eligió para escribir ese libro. Una de las razones es que Dios sabía qué iba a hacer yo con ese dinero. Dios sabía que no íbamos a gastarlo en nosotros. Y la gente dice, si yo tuviera todos esos millones, yo también los daría. Claro que no lo harías, porque no lo estás haciendo ahora. Yo tenía casi 30 años dando, aun cuando no teníamos dinero, cuando la alacena estaba vacía, cuando manejaba un auto usado que compré por $500 en vez de un carro nuevo para poder dar más, cuando no compramos una televisión para poder dar más. Dios sabía por todo esto que podía confiarme todo ese dinero. Ustedes pueden mirar la biografía de Rick Warren, lo pueden investigar, que hay muchísima gente que da fe de este testimonio en su vida. Promesa número 9. Dios promete que almacenará en el cielo lo que yo dé. En el cielo, coloque la palabra cielo. Familia, cuando yo doy, pareciera que lo estoy entregando, pero realmente no lo estoy entregando, lo estoy almacenando. Miren lo que dice 1 Timoteo 6, 18 y 19. Mándales que hagan el bien,
que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Cuál es la premisa aquí? Ser generoso, estar dispuesto a compartir lo que tengo. ¿Y cuál es la promesa? Atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro, está hablando de la eternidad, y obtendrán la vida verdadera. Mire, dar no es una donación. Dar es una transferencia de lo temporal a lo eterno, de lo terrenal a lo celestial. Y Dios dice, cuando das, estás atesorando para ti. Cuando tú das, tú abres una cuenta en el cielo. ¿Y cómo, pastor, usted sabe que yo tengo una cuenta de ahorros en el cielo? Pues Jesucristo más de 5 veces dijo que podemos hacer tesoros en el cielo cuando somos generosos. Porque lo dijo Jesús, el que resucitó, el que es mi Señor, el que me ofrece salvación. Más importante que tu cuenta de jubilación, porque esa la vamos a disfrutar un par de años, es nuestra cuenta en los cielos. Y dirá, José, ¿cómo puedo hacer una inversión eterna? A través del dar. Lee Timoteo de nuevo. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y entonces, de este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la verdadera vida. Cuando tú das, inviertes en el cielo. Cuando tú das para la obra de Dios, tú estás invirtiendo en el cielo y el Señor con creces multiplica tu transferencia. No hay otra inversión más rentable que lo que nosotros invirtamos en el reino de Dios. Cuando tú das un diezmo en una iglesia, tú estás haciendo posible que la iglesia funcione. Y al funcionar una iglesia hay más gente que está conociendo a Jesús, está aceptando la salvación y está accediendo a la posibilidad de ir al cielo. Te vas a sorprender que cuando tú llegues al cielo, si tomas la decisión de confiar en Dios, en las promesas de Dios, te vas a sorprender, te van a llegar personas que tal vez tú ni recuerdes ni conozcas en el cielo y te van a decir gracias porque tú contribuiste para que yo estuviera aquí en el cielo. Y tú vas a decir, pero yo ni te conozco. Y te va a decir sí, porque tú dabas contribuciones a una iglesia y de esa iglesia, gracias a que esa iglesia funcionaba, alguien llegó a mi vida a hablarme del amor de Dios y yo lo acepté y por eso estoy aquí. Y te dirá, serás mi amigo eterno. Gracias por preocuparte por mí. Quinto, conclusión. Estamos ya en la recta final. Hay una premisa para estas 9 promesas. La premisa es ser generoso. ¿Cómo empiezo? Primero empiezo siendo generoso con Dios. Y luego con los demás. ¿Y cuáles son las promesas? Ahí las tienes. En tu bosquejo y aquí están. ¿Me irá bien? ¿Mis hijos serán bendecidos? ¿Mi trabajo será bendecido? ¿Seré más feliz? ¿Mi influencia crecerá? ¿Al final tendré más? ¿Dios suplirá mis necesidades? ¿Dios multiplicará lo que dé? Y esta, ¿te acuerdas? Yo les dije que había 2 preferidas. Para mí la 2 y la 9. Será almacenado en el cielo porque la vida aquí es corta. La eterna es la verdadera vida, como decía el mismo versículo. Esa es la verdadera vida. La premisa fundamental de la generosidad empieza siendo generoso con Dios. Y todo el sermón de esta noche se reduce a esto. ¿Crees lo que aquí está escrito? ¿Realmente lo crees? ¿Crees que Dios es un mentiroso para prometer que si yo diezmo, Él me va a bendecir y no va a cumplir? ¿O crees que Dios dice la verdad? Porque
Solamente, ¿realmente crees las partes de la Biblia que vives? Ahora, querida familia, el punto de partida es el Señor, porque de Él venimos y a Él volvemos. Recuerden el Edén, el Señor le dijo, tienen cientos de árboles, pero uno no lo toque. ¿Y qué hizo el hombre? Lo tocó. El Señor dice, yo les doy la vida. Este planeta en el que vivimos es con aire prestado. ¿O quién de nosotros produjo el aire? Nadie llegó, aquí no, ninguno es Goku ni Superman que llegaron en cápsulas de otro planeta. Aquí todos nacimos porque Dios permitió la vida en este planeta. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Si tú le confías a Dios tu salvación, que es tu eternidad, ¿por qué no le confías al Señor la siguiente semana? ¿Por qué no aprender a diezmar y confiar en Dios en algo más pequeño? ¿Y cuál es el punto de partida? Empezar a diezmar. Si gano $10, diezmo $1. Si gano $100, diezmo $10. Sin diezmar es imposible, de forma bíblica, ser generoso. Porque ¿cómo puedo ser generoso quitando a Dios lo que Dios dice que es mío? Ahí no hay generosidad. La Biblia dice en un sinnúmero de pasajes que la 10ª parte de todo lo que yo recibo es de Él y que yo debo devolvérsela a Él. Ni siquiera dársela, porque el 100% es de Él. Y Dios dice, disfruten del 90, guárdeme solo el 10 para mí. ¿Y qué hacemos? Cuando Adán en el Edén, nos comemos la fruta que Dios dijo, esa no la toques. Y hay cantidad de bendiciones en nuestra vida si aprendemos a diezmar, aprendemos a darle al Señor. El Señor dice, usa el 90 y confía en que el 90 con mi bendición es más que el 100 sin mi bendición. Miren lo que dice Malaquías 3 del 8 al 11. Empieza con un reproche y termina con una bonita promesa de esperanza. Dice, ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Viene la premisa. ¿Qué debo hacer? Para aprender a ser generoso, traigan íntegro, o sea, es el diezmo íntegro, el total del diezmo no es el 1%, no es el 5%, no es el 7%, no es el 2%, no es el 3%, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Pónganme a prueba. Miren lo que dice, es el único texto en la Biblia donde Dios dice, pónganme a prueba. Y verán si no abro las compuertas de los cielos para derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador. Las vides del campo no dejarán de dar su fruto. ¿A dónde se lleva el diezmo según el texto? A los fondos del templo. En un acto de adoración se da como adoración en la casa de adoración. Oh, pastor, yo este mes tenía un primo en 2º grado que qué buena donación hiciste. Eso no es diezmo. Le quitaste a Dios para darle a alguien. Nunca cruces cuentas con Dios. Lo que es de Dios, es sagrado, es santo. Por eso dice íntegro. Y este versículo yo le llamo el reto Pepsi. Pruebe. ¿Se acuerdan del reto Pepsi? Había que probar a ver si era mejor que Coca-Cola o no. Pruebe. Es el único lugar en la Biblia donde dice, pruebe. Recuerda, hay 4 tipos de medidas: generosa, apretada, sacudida y rebosante. La Biblia dice, indefectiblemente diezmarás. ¿Qué significa esto? No hay razón para no hacerlo, ni la escasez. Si tú recibes y das la primera décima, siempre te va a alcanzar. Siempre te va a alcanzar, siempre y cuando tomes la decisión de poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Si lo pones primero, te va a alcanzar.
Si lo pones de segundo, dirás algo que bíblicamente es incorrecto. No me alcanzó para diezmar. Eso es algo humanamente correcto, bíblicamente incorrecto. Porque bíblicamente es honra al Señor con lo primero. Eso es primicia. Primero el Señor. Pero el Señor promete cosas. Eso es una póliza que el Señor está diciendo. Firma la póliza, cumple con tu parte, yo cumplo con mi parte. El Señor dice, alejaré las plagas del campo. ¿Sabías que cuando tú no diezmas, en algún momento el dinero se va a ir por otro lado? Sí. Se le dañó el refrigerador, se le dañó el carro, se le dañó algo de la casa, se le pasó algo y el dinero se fue. El dinero se fue. Porque es de Dios y por algún lado se te va a ir, no es tuyo, es del Señor. ¿Por qué? Continuemos. ¿Por qué el diezmo es tan importante para mi crecimiento espiritual? Primero, hay 9 promesas de Dios que me esperan. Segundo, el diezmo, según Deuteronomio 14:23, el diezmo es para que aprendas a poner a Dios en el primer lugar. Perdón lo que te voy a decir. No nos engañemos. No diezmamos, no primer lugar el Señor. Esta es una forma, dice la Biblia, para que seas temeroso de Dios. Tienes que aprender a tener temor, no de miedo, sino de respeto y de honra. Proverbios 3 del 9 al 10 dice, honra al Señor con tus bienes y las primicias de tus frutos. Esa es la honra, no es la única, pero es la honra mínima por la que debemos nosotros empezar. Muéstrame tu agenda, muéstrame tu dinero y yo te diré en qué lugar está Dios en tu vida. Porque eso es lo que dice la Biblia. Tercero, diezmar te acerca a Dios. Dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Hemos visto increíbles promesas de parte del Señor. Mi esposa iba a repartir unos papelillos, no sé si se los dejó a alguien. Xavier, ve, pero modo flecha veloz. No te vayas a doblar el tobillo, pero ve rápido y dile a mi esposa que la necesito para entregar las cosas. Bueno, yo le voy a entregar a usted hoy 2 papeles. Usted recíbalo por favor. Y usted mira con el Señor lo que usted quiera hacer con esos papeles. Yo como pastor sé que el día que yo esté frente al cielo, yo tendré que darle la cara al Señor y decir, el Señor me va a hacer un checklist de lo que prediqué y no prediqué aquí, en la iglesia como siervo. José, nunca dijiste que el homosexualismo era pecado. Me aterraría verle la cara al Señor y decir, me dio miedo que alguien de la congregación que tiene un familiar que está pasando por un proceso de homosexualismo se pare de la iglesia y se vaya, y por eso, Señor, me dio miedo. No sería un siervo fiel. José, no predicaste de la honra a tus padres porque tú no los honraste. Ay, Señor, bueno, sí los honro, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Yo tengo que darle la cara al Señor. Y sé que mi predicación está siendo evaluada. En este momento hay unos ojos santos y divinos puestos en mí. Y tengo la responsabilidad de predicar, no lo que yo quiera, no un sermón que los haga reír, los haga llorar a la vez. Tengo la obligación de predicar esto. Entrégalos, amor, por favor. De predicar esto. Cristel, ayúdale, toma son 2 hojas, una blanca y una amarilla por persona. Usted tiene 2 hojitas. Una se va a llamar garantía, la garantía de Dios, y otra una tarjeta de conexión. La garantía de Dios, ahí hay una promesa donde Dios promete cumplirla. Y a mí también me dan una hojita. Ahí están sus datos. La garantía de Dios es para que usted se la lleve a su casa.
Y la tarjeta de conexión es para que usted la deje en la iglesia. Pero necesito esperar que todos la reciban. Son 2 hojas por persona, la amarilla y la blanca. Recuerde, ¿cuál es el que se va a llevar para su casa? La amarilla. La amarilla, la garantía de Dios. Amor, a mí también dame, por favor. Esa es la que necesito empezar. Préstame la amarilla. ¿Quieres dame una amarilla ahí? No, de aquí está. Ok, la amarilla dice promesas y premisas. Mi pacto de confianza en Dios. Al reverso dice la garantía de Dios. Dios promete. ¿Qué promete Dios? Si usted trae los diezmos al alfolí, dice Dios, no dice el pastor, dice Dios, póngame a prueba, dice el Señor Todopoderoso, y vean, si no abro las ventanas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa. La premisa es traer los diezmos al alfolí. La premisa dice, creo que Dios es la fuente de todo lo que tengo. Hoy acepto su desafío de fe y pongo a Dios en primer lugar con mis finanzas. Me comprometo a honrarle con el diezmo fiel. ¿Cuál es el diezmo fiel? El primer 10%. ¿Cuál es el diezmo infiel? El último, o no darlo. Y a cultivar un corazón generoso. Confío en que al cumplir con la premisa de su pacto, Él cumplirá fielmente sus 9 promesas de bendición en mi vida, familia y trabajo. Nombre, Perico de los Palotes, y firma. Este es para usted. Este es para usted. Y también hay una tarjeta de conexión. Tarjeta de conexión, esta es para mí. Usted coloca su nombre, su teléfono y una petición de oración. Coloca aquí una petición de oración. Algo por la que usted quiere que yo ore. Y también aquí hay, si usted tiene preguntas más acerca del diezmo, acerca de los grupos de encuentro que tenemos, acerca del bautismo, la puede marcar. Por detrás dice, mi compromiso con las promesas de Dios, marca tu decisión. Hay 3 tipos de decisiones para los que quieren aprender a confiar en el Señor. Primera decisión, continúo. Este es el caso de los que ya son diezmadores fieles. El que ya está diezmando dice, hoy reafirmo, y marca ahí, reafirmo mi compromiso de poner a Dios primero, confiando en sus promesas. Segundo, hoy por primera vez tomo la decisión de confiar a Dios en mis finanzas. Comenzaré a diezmar fielmente con mi próximo ingreso. Entonces usted nunca lo ha hecho, usted puede elegir, empiezo. Tercero, restauración. Este es el caso de, antes había diezmado, dejé de hacerlo y hoy regreso al pacto y a la confianza en Dios como mi proveedor. Entonces hay 3 opciones bíblicas. Claro, hay una 4ª opción, no llenar nada, no hacerlo y no entregarlo. Esa es la personal. Pero yo le estoy hablando de las 3 opciones bíblicas. Continuar siendo un diezmador, empezando por primera vez a diezmar o regresando nuevamente al principio. Y entonces, ahí dice, como tu coach espiritual y pastor, prometo que oraré por ti y por tu decisión, pidiéndole a Dios que cumpla en tu vida cada una de las 9 promesas que su palabra revela para los generosos. Es decir, esta que usted la va a dejar, yo como pastor me comprometo personalmente a orar para que las 9 promesas de Dios, fruto de la generosidad, se cumplan en su vida
y juntos veamos la gloria y los milagros del Señor. Yo me quedo con esta. Son tres opciones bíblicas. ¿Cuánta distancia hay entre la mente y el corazón? Un pie, que aproximadamente son 30 centímetros. 30 y algo de centímetros, un pie. Pero la distancia entre la mente que hoy entendió el mensaje y el corazón, que es la decisión de hacerlo, esa puede ser eterna. Soy pastor desde el 2002, o sea, estamos en 2006, 24 años siendo pastor. He visto muchos procesos espirituales en miles de personas como pastor. He visto creyentes que llegan a la iglesia por primera vez, y ese día tomar la decisión de empezar a diezmar, yendo por primera vez. Y he visto creyentes de toda su vida no tener la fe para confiar en las promesas de Dios. Toda su vida. Por eso digo que entre la mente y el corazón puedes tener toda la vida cristiana sin vivir este principio, y puedes hacer muchas cosas, pero siempre sabrás, y el Espíritu Santo siempre testificará a tu corazón: algo falta en tu vida, no estás correctamente, porque es lo que está escrito, no es lo que yo pienso, digo, interpreto, me gusta, siento, sino es lo que está escrito. Vamos ahora, invito a los del Ministerio de Alabanza que pasen adelante. Vamos a cantar de primero. Le invito allí a que cierre sus ojos en una actitud reverente con el Señor. Mediten todo lo que el Espíritu Santo hoy ha hablado a través de su palabra. Hemos leído una gran cantidad de textos. Sería bonito que le digamos al Señor hoy como aquel hombre: Señor, me cuesta creer, pero quiero creer. Y aún ayuda en mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Ayúdame a creer. Ayúdame a confiar. Comencemos adorando al Señor con esta canción. Y deja que el Espíritu Santo procese lo que hoy has visto y oído y lo baje a tu corazón. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importa nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa luz
Padre Celestial, Rey de los cielos y dueño de todo lo que existe, hoy nos presentamos delante de ti con humildad, con honestidad. Confesamos que muchas veces hemos vivido como dueños de lo que administramos, que hemos cerrado nuestro corazón alrededor de lo que hoy nos abres, Señor, para dar. Hemos tratado, Señor, tu diezmo como una ofrenda opcional, en lugar de reconocerlo como algo sagrado que es tuyo. Perdónanos, Señor, por una fe que cree en ti para la eternidad, pero que duda en ti para el próximo mes. Por una fe que descansa en ti para salvación, pero que se aferra a sus recursos para la provisión. Señor, purifica nuestro corazón, nuestro engaño en esta noche, y rompe en nosotros, rompe ese espíritu de escasez que susurra al oído: cuida de ti primero y verás si te queda para Dios. Hoy, Señor, en este lugar santo renunciamos a la mentalidad de pobreza que ve el 90% como poco, a la ansiedad que nos hace aferrarnos a lo que no debemos retener. Hoy, delante de tu presencia, Señor, declaramos que tú eres nuestro proveedor y no nuestro salario, que tu fidelidad es mi fondo de emergencia, Señor, que tu palabra es mi póliza, mi garantía segura. Hoy tomamos la decisión no de dar lo que sobra, sino de lo primero que recibimos. No probaremos tu fidelidad después de ver la nuestra. Confiaremos en tu fidelidad primero para sostener la nuestra, Señor. Señor, todos hoy recibimos una garantía. Y esta es tu garantía, Señor. Mi próximo ingreso, como premisa, Señor, te daré el 10%. En mi presupuesto te pondré primero, Señor. Te pondré primero en mi corazón, porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Para algunos, Señor, significa comenzar un viaje de fe que nunca han emprendido. Para otros significa continuar con la convicción y alegría. Pero para otros significa regresar al pacto que habían abandonado, Señor. Pero para todos los que estamos aquí, significa creer y confiar que si diezmamos nos irá bien, que si somos generosos nuestros hijos serán bendecidos, nuestro trabajo prosperará, seremos más felices dando, Señor, nuestro mundo se expandirá, tendremos más y no menos, y tú suplirás todo, Señor. Tú suplirás todas nuestras necesidades. Tú multiplicarás, Señor, lo que pongamos en tus manos. Tú llevarás nuestra inversión como capital eterno al cielo, Señor. Creemos en estas promesas porque tú eres fiel, Señor, porque tú lo garantizas. Ahora, Padre, derrama sobre cada persona, sobre cada familia aquí presente tu bendición, ventanas abiertas del cielo, ideas creativas, nuevas oportunidades, tu favor divino, Señor. Derrama bendición hasta que sobreabunde. No solo suficiente, sino lo suficiente para poder compartir y sembrar y volver a dar más semillas. Señor, reprende al devorador. Que tu protección esté sobre todo lo de tus hijos. Que se cierren las fugas financieras que están abiertas, Señor. Que nuestras vidas sean un testimonio que se puede confiar en ti. Gracias, Señor, porque tú conviertes mi obediencia a tu palabra en adoración. Mi dar en sembrar. Mi fe en cosas que aún no veo, Señor.
Ahora te invito a que, tocado por el Espíritu de Dios que está en esta casa de adoración, coloques tu nombre en el papel. En los dos papeles, el que te vas a llevar, el que vas a dejar. Señor, tú eres el Dios de las promesas. Mientras estos hijitos tuyos, en un acto de fe, tú que eres el Padre de los recursos para tus hijos, a través de tu Hijo nos diste salvación y vida eterna. Tu Espíritu que nos guíe en esta noche, Señor, a toda verdad. Que toda verdad sea sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre sus hogares, sobre sus finanzas. Señor, te damos gracias por invitarnos a este pacto. Gracias, Señor. Y allí, después de haber tomado tal vez la decisión más importante de su vida, después de haber recibido a Jesús en su corazón, esta puede ser la segunda mejor decisión de su vida. Vamos a tomar el pan. Señor, gracias, porque no escatimaste entregar tu cuerpo que fue molido. Diste tu vida, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, dio su cuerpo. Consagramos, Señor, este pan y lo comemos, Señor. No solo diste tu cuerpo, Señor, sino diste hasta la última gota de tu sangre por nosotros, por amor. Consagramos, Señor, el producto de la vid y recordamos, Señor, que es imposible amar sin dar, y tú no lo demostraste. Tú eres el ejemplo por excelencia, Señor. Procedamos a tomar. Gracias, bendito Dios, por este hermoso tiempo, porque tu presencia ha estado hoy en la exposición, Señor, limpia de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Consagramos, Señor, nuestro primer diezmo, nuestro reafirmar, nuestro diezmo de reafirmación o nuestro diezmo de restauración, porque hoy tomamos la decisión de volver a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, sentémonos para unos pequeños anuncios. ¿Los papelitos me los dan a mí? Sí, los papelitos con mi esposa. Ella los va a pasar. Recuerden que solo recogen blancos. Esta semana tenemos semana de ministerios. Miércoles de hombres y mujeres aquí en la iglesia. El viernes, renovación de votos matrimoniales. Orfeo y Lorena están cumpliendo un año de casados. Hay que renovar su primera renovación. Tienen que hacer nuevas fotos. Bueno, va a ser en nuestra casa, ya toda la información está en el chat de parejas. Por favor, agradecemos confirmar para la logística.
Una ceremonia y un evento como esos tiene mucha logística. Agradecemos la confirmación. ¿Hay algún otro anuncio? No, los 3 días de ayuno. Lunes, martes, miércoles empiezan nuestros 3 días de devocional de ayuno. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.